Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias por dedicarte un rato para ti, para conectar contigo, para alimentar el alma y para buscar una conexión que te permita vivir con más plenitud. Algo muy necesario en este mundo de ruido. No sé si me estáis escuchando bien, ¿me oís bien? Bien. Comentaros que hoy tenemos una entrevista muy especial, que me hace mucha ilusión, porque tenemos un invitado de una gran talla espiritual, ahora os voy a contar enseguida. Y lo que vamos a hablar es sobre los secretos en las Sagradas Escrituras para la vida, para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual. ¿Qué ocurre? Que la Biblia es un libro que mucha gente considera que es un libro antiguo, que está lleno de normas ya desfasadas o que ya no aplican, que muchas veces es difícil o parece difícil de entender, o que hay historias ahí o personajes que no sabemos por qué nos cuentan lo que nos cuentan y no sabemos sacar la profundidad a ese mensaje que realmente yo he descubierto que es transformador. Ya me conocéis lo que estáis en mi canal, seguramente. Soy el doctor Ignacio Cañadas, cirujano, ingeniero y abogado, pero sobre todo me considero un explorador del alma. Y todo esto fue porque ya de pequeño yo tenía una hipersensibilidad, sentía mucho lo sutil, para lo bueno y para lo malo. Y acabé con una ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo que me martirizó durante muchos años. Y la medicina me ayudó, por supuesto, pero no terminaba de sanar. Y fue la conexión conmigo mismo, con mi esencia, la que me permitió sanar y dar un giro de 180 grados a mi vida para vivir con más confianza y más plenitud. Y en toda esa vorágine, todo ese desierto que yo atravesé de sufrimiento mental, una prisión mental, me di cuenta, después de explorar muchas corrientes espirituales, corrientes de crecimiento personal, libros, hice cursos de todo, y me di cuenta que muchas eran efímeras o superficiales y las que realmente eran profundas derivaban de una sabiduría que ha trascendido el paso de los siglos y de los milenios. Y esa sabiduría, sobre todo en nuestra cultura, está recogida en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Qué ocurre? Que el problema está en que normalmente mucha gente hoy día no leemos la Biblia, yo sí la leo, pero mucha gente no lee la Biblia porque piensa, como digo, que es un libro que no aporta gran cosa y que no lo entendemos bien y que es un rollo. Pero en realidad no se trata, yo no lo veo como un libro religioso, sino mucho más allá, yo lo veo como un mapa del alma, es decir, una conexión, un espejo para reflejarte cuál es el camino que tú has venido a seguir aquí en esta vida, cómo encontrar un sentido a tu vida, dónde está ese sentido, darle plenitud, vivir con confianza, quitar miedo de tu vida, que vivimos con mucho miedo hoy día, empezar a conectar con nosotros mismos para vivir una vida plena y en abundancia en todas las áreas. Y como digo, hoy para eso he traído un invitado muy especial que es experto en interpretación bíblica, en mirar a la Biblia, a las Sagradas Escrituras con una mirada espiritual, es decir, cuáles son las perlas espirituales para crecer como personas y que no vemos en una lectura simple o intelectual o racional, sino que hay que verlo con los ojos del alma. Y es Alexander Suárez. Alexander vive en Colombia actualmente y prácticamente está entregado desde hace ya años a transmitir esas perlas ocultas en las Sagradas Escrituras de una profundidad que yo pocas veces he visto. Tiene su propio canal de YouTube, lo podéis ver, se llama Esperanza Digital Estudio. Lo pondré en la descripción del vídeo. Y Alexander, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar ya, sin más dilación. Y yo lo que quiero comentar es esas personas que, sin seguir ninguna religión, y que realmente no ven en la Biblia algo que les llame la atención para transmitirle un mensaje profundo, ¿cómo podrías orientarles para que ellos pudieran empezar a sentir que sí que realmente es un mapa del alma que puede aportarle mucho desde el punto de vista personal y espiritual? ¿Tú qué consejos darías? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo crees que la Biblia nos puede ayudar en este sentido, Alexander? Bueno, muchas bendiciones, muchas gracias por la invitación y quiero saludar pues a todas las personas que se conectan por esta plataforma, por este medio y que dedican tiempo. Estar aquí en este canal o estos medios de comunicación para aprender un poco más de Dios, de la Biblia o de la fe. Eso indica de que dentro de nosotros hay un deseo de mejoramiento, hay un reconocimiento en nuestra naturaleza de que hay un ser superior
que no venimos de un proceso evolutivo, que somos de la mano de un creador. Y un creador que se ha revelado, que se ha dado a conocer a través de lo que nosotros llamamos hoy en día la Biblia. Y yo pienso principalmente que los autores del Nuevo Testamento jamás pensaron que sus escritos, sus cartas, formarían parte de un texto sagrado. Simplemente lo hacían como consejos porque querían lo mejor para esa naciente iglesia del siglo primero que había visto o que había escuchado que las promesas de Dios, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, se habían cumplido en Cristo Jesús. Entonces, claro, ya han pasado 2000 años prácticamente desde la ascensión de Cristo a la patria celestial, anhelando que venga pronto, y dentro de nuestro ser hay una profundidad o un deseo profundo de querer crecer en todas las áreas de nuestra vida. Todos, incluso hasta el que se diga ser ateo o agnóstico, todo ser humano en lo profundo de su ser sabe que hay una entidad superior que quiere conocer, pero que no sabe cómo conocerla, que no sabe cómo descubrirla, porque lamentablemente, y eso lo digo con mucha tristeza, lamentablemente vivimos en una sociedad religiosa que no ha aprendido a madurar y a conocer a su Señor, a pesar de que Dios se ha revelado. Entonces, yo tengo la convicción que hay personas que con todas las dudas que tengan en su corazón, desean conocer a ese ser supremo, desean conocer a Dios. Algunos lo buscan a través de religiones, otros lo buscan a través de la naturaleza, otros lo buscan a través de la escritura, porque tienen ese anhelo y están desorientados. Entonces, quienes hemos hasta cierto punto percibido un poco de la revelación del Señor, intentamos vivirla y demostrar que vale la pena prestarle atención a lo que el Señor ha revelado a través de su palabra, porque funciona. Así que creo que la Biblia es no simplemente un libro de historia, un libro de filosofía, un libro de experiencias de otras personas, sino que la Biblia nos presenta lo necesario para conocer a Dios, saber su plan y poder vivir bien hasta el día. Y esa es mi convicción personal, y yo sé que también es de la convicción de muchos, hasta el día en que Cristo venga a buscarnos, porque eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, yo pienso que la gente sí quiere, desea, anhela, pero hay una desorientación. Y creo que parte de la culpa la tenemos quienes hemos dirigido alguna vez las iglesias, porque nos hemos vuelto quizás, no sé si egocéntricos o nos hemos vuelto posesivos. Yo no sé si tú has escuchado la expresión de dice, "Ay, por allá andan algunos robando ovejas, pero ni que fueran nuestras, le pertenecen al Señor. Son las almas le pertenecen al Señor. Así que creo que sí hay mucho interés por querer conocer, pero no hay esa orientación. Y creo que el Espíritu Santo hace su trabajo a través de sus siervos imperfectos, que somos los seres humanos, para ayudar a otros que son iguales a nosotros. Efectivamente, Alexander, lo has descrito muy bien. Eso que tú dices, yo en mi práctica clínica lo he visto mucho. Las personas cuando están en una etapa de sufrimiento intenso, como puede ser la enfermedad, por ejemplo, realmente saben que hay algo más. O sienten, o como tú dices, tienen ese anhelo de conocer algo más que les sostiene. Y ahí realmente es en el desierto, en mitad del desierto que atravesamos todos en nuestra vida alguna vez, antes o después, y varios generalmente, es cuando nos obliga ese silencio, esa aridez, esa especie de desesperanza que nos entra, es cuando realmente podemos escuchar en el silencio absoluto el cielo y sus mensajes. Es cuando necesitamos creer en algo más, porque sabemos que hay algo más. Incluso yo he visto gente en las consultas, en los quirófanos, que decía no creer, como tú bien has dicho, pero realmente lo que tenían era un enfado aparente con la vida o con Dios, ¿no? Es decir, piensan que es que se sienten abandonados o vacíos y que es porque, bueno, porque el mundo es muy complicado y parece que ese ser que nos trasciende, que es distante o que no está ahí y que encima que nos está ahí nada más que vigilando para castigarnos y luego nos entra el miedo y la culpa. Cuando realmente no es así, eso es simplemente nuestro ego y nuestra sensación de estar separado de los demás y de la vida y de todo lo que ocurre como si fueran cosas independientes y nos agarramos a lo material y pensamos que para tener nosotros tienen que perder los demás y esto lo vemos todos los días. Y como te digo, esas personas lo que tienen anhelo en general todo el mundo es de conectar con un sentido en la vida,
porque mucha gente se siente vacía y perdida. Lo has definido de forma perfecta. Yo lo he visto muchas veces. Gente que está perdida, esa es la palabra. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos pasa lo que nos pasa. Y realmente todo forma parte de un hilo conductor. Lo que pasa es que los puntos no los unimos hasta que tenemos cierta perspectiva. Entonces, volviendo a este tema, yo sé que hay gente que lee la Biblia para tener esa conexión y, como tú dices, hay gente que lo busca en la aventura o en la naturaleza o en los deportes, y es igualmente al final lo que se busca es algo que nos trascienda a nosotros Mm. mismos y que nos dé un valor, un sentido a la vida. Entonces, tú, por ejemplo, en tu experiencia como orientador y como pastor, por así decirlo, de las Sagradas Escrituras, ¿qué piensas, por ejemplo, que mensajes, vamos a poner las parábolas, porque la Biblia se habla mucho de parábolas, ¿qué historias o mensajes principales consideras tú que a las personas le conviene que recuerden, porque su alma ya lo conocen, pero es cuestión de recordar, para que vuelvan a conectar y vuelvan a sentir un sentido en su vida, conectar con un sentido en su vida, ¿no? Sentirse menos perdidos? Por ejemplo, ¿qué revelaciones tú has visto que consideras que son más importantes o más básicas para recordar que no somos solamente personas vulnerables aisladas de lo demás? Mira, yo te digo una cosa, mi experiencia yo sabes que yo tengo en el canal de YouTube, comencé me desafié a leer la Biblia capítulo a capítulo. No fue un trabajo fácil. Es un programa mundial que salió hace mucho tiempo que se llama Regados por su Palabra, que es incentivar a las personas a leer un capítulo de la Biblia por día. Y tú sabes que las personas a veces les cuesta leer ciertos capítulos porque no es, claro, tú eres de España y te darás cuenta que quienes vivimos en Occidente, quienes vivimos en Latinoamérica, aunque hablamos castellano, no hablamos netamente con el acento castellano y nos cuesta ciertas palabras. Yo no digo vosotros, yo digo ustedes. ¿Eh? Claro. Entonces, cuando las personas leen en castellano la Biblia, la expresión vosotros y palabras semejantes que tienden a ser muy, muy diferentes a su diario hablar, dice, oye, esto sí es difícil de leer. Es difícil porque no están acostumbrados. Y más cuando leen traducciones de nombres que vienen del hebreo, que ni siquiera sabemos cómo pronunciar. Entonces, a las personas les cuesta. Entonces, ¿qué es lo que buscan algunos que quieren conocer al Señor? Que alguien les explique las temáticas principales de la Biblia. Entonces, yo dije, mira, yo quisiera hablar de muchos temas, pero quiero aprovechar este programa, Revivados por su Palabra, y empezar a leer la Biblia capítulo a capítulo y completar toda la Biblia en un periodo de 3 años y medio, que son 1189 capítulos de la Biblia. Y a medida que iba haciendo las lecturas y había haciendo las explicaciones, me iba dando cuenta las reacciones de las personas de los temas que realmente les llamaban la atención. Y nada más llegar al capítulo 23 de Génesis, lo recuerdo perfectamente porque fue uno de los capítulos más comentados en aquel entonces, ya hace casi 4 años, que era el tema de la muerte. O sea, las personas quieren vivir bien y les preocupa saber de que en algún momento van a seguir envejeciendo, porque a la gente le preocupa envejecer, por eso se hacen cirugías y por eso quieren negarse la edad y por eso utilizan filtros en las redes sociales, porque nos da miedo envejecer, nos da miedo que nos salgan las canas, cuando la misma Biblia dice que las canas son honrosas. Entonces, nos da miedo morir y nos da miedo saber qué hay después de la muerte. Y lo que sucede en nuestras iglesias cristianas, yo digo nuestras porque yo en realidad, aunque asista alguna, yo no, y yo te lo decía en el privado, te decía, yo no represento la voz de ninguna institución religiosa, yo no estoy aquí representando a la iglesia X, Y o Z. Yo simplemente intento leer la escritura, voy utilizando ciertas herramientas y voy viendo las reacciones de las personas, y uno de los temas más trascendentales es el tema de la muerte. Y sabe lo más cumbre en nuestra experiencia como creyentes, que en nuestras iglesias la posición de la muerte pareciera que no está definida. Pareciera. Te lo digo porque en algunos casos he llegado a escuchar, ¿no?, que las personas cuando mueren se van directamente al cielo, porque está la parábola del rico y Lázaro, o la historia del rico y Lázaro, porque algunos se ofenden cuando lo llamo parábola. Está la historia del rico y Lázaro, donde vemos la conexión entre Lázaro y un hombre rico que no sabemos a la final cómo se llamaba, y están hablando entre sí, están conversando como que si estuviéramos a la vuelta de la esquina. ¿Bien? Y por otro lado, vemos al Señor Jesús
en la cruz agonizando porque lo habían martirizado, dándole latigazos en la espalda, cargando una cruz pesada, con una corona de espinas, siendo ofendido y prácticamente desnudo a la intemperie, diciéndole a otro que estaba en la cruz, al ladrón, diciéndole esta noche, perdón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando tú lees eso, dices, bueno, nos vamos directamente al cielo. Tenemos que ser buenas personas para irnos directamente al cielo. O sea, nos vamos al cielo después de morir. Y eso ha llevado, esa enseñanza ha llevado a muchas personas a quitarse la vida, porque no soportan la situación de este mundo. No soportan, dice, yo no aguanto más. Y si me voy a ir al cielo, yo creo que no he sido tan malo, yo espero que San Pedro me reciba ya con los brazos abiertos, o por lo menos voy a fantasear con un purgatorio donde la gente me va a hacer un novenario y voy a terminar subiendo a la patria celestial. ¿Ve? Y yo te lo digo con tristeza, porque una vez escuché a una muchacha, una amiga que está en Argentina, que me contaba que un niño había escrito una carta porque se iba a suicidar. El niño se quitó la vida porque era un niño huérfano, se quitó la vida y dijo, no se preocupen por mí, que ya yo estoy con mi mamá en el cielo. Y entonces yo les dije, pero ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Quién tiene la culpa de que el niño haya creído que se va a ir al cielo? ¿La Biblia? No, la mala interpretación que le hemos dado nosotros a los textos bíblicos, porque bien Salomón dijo, los muertos nada saben. La muerte es un estado de inconsciencia y Jesús resucita a 3 personas, que por lo menos tenemos evidencia de eso, que es la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y el mismo, bueno, se llama Lázaro, pero el otro Lázaro, un hombre que se llama Lázaro igual, que era hermano de Marta y María, que tenía 4 días en la tumba. Si yo hubiese sido Lázaro, yo le digo al Señor Jesús, ¿para qué me resucitaste si ya yo estaba allá en el cielo? ¿Eh? Y el ladrón en la cruz, uno puede pensar, se fue directamente al cielo cuando Jesús duró 3 días en la tumba, ese mismo día no subió a la patria celestial. Entonces, la preocupación de las personas es, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Y la Biblia lo deja en claro. Lo que hay es simplemente una condición de inercia. Los muertos nada saben. Y el apóstol Pablo nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que la esperanza, lo que nos debe llamar a nosotros la atención, es el hecho de saber de que aunque estemos muertos, podremos ser levantados de la tumba por el poder del Creador. Y eso sí, ahí sí podemos vivir con esperanza. Decir, mira, yo sé que en algún momento me voy a tener que morir, pero el día en que me toque descansar, descansaré con la seguridad de que no me voy a ir a quemar en un infierno, y tampoco me voy a ir directamente al cielo, pero sí tengo la esperanza de que cuando Cristo venga seré levantado, y no con enfermedades, ni con dolores, ni con problemas, ni con deudas, sino transformado. Eso es el mensaje de la esencia, por lo menos, de lo que quería expresar Pablo a los hermanos de Tesalónica, consolados unos a otros con estas palabras. Y yo creo que eso es lo que las personas necesitan escuchar el día de hoy. Muchas gracias. Efectivamente, Alexander, es un tema tabú, sobre todo en Occidente, el tema de la muerte, que no se trata. Eso yo lo he vivido también clínicamente mucho, porque, claro, ya te digo que trata con gente que, curiosamente, fíjate, Alexander, yo he tenido pacientes que aparentemente lo tenían todo y vivían en una angustia constante, porque no tenían ninguna conexión trascendental. Sin embargo, he visto pacientes que en su lecho de muerte sentían una paz inexplicable. Es decir, a mí me llama mucho la atención no solo mi experiencia personal, sino la experiencia profesional, y esto está comprobado ya por la ciencia, fíjate lo que te voy a decir, que cuando una persona, un paciente, por ejemplo, hablando de las enfermedades, tiene confianza, o sea, acepta lo que le ha venido y no piensa que es un castigo de Dios ni nada parecido, sino que acepta lo que le ha venido con optimismo. Piensa que hay que confiar en la vida, en los procesos, que Dios tiene sus tiempos o la vida tiene sus tiempos. Esas personas ya está comprobado que sanan más rápidamente y que tienen mejor pronóstico a nivel de supervivencia. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Crea la gente lo que crea o deje de creer, eso es algo que científicamente se ve. Y si nos vamos a la ciencia un poquito más abajo, a lo terrenal, nos dice que cuando una persona vive en el miedo, está activando un sistema que se llama el sistema de la amígdala, el hipotálamo y la hipófisis a través del sistema adrenérgico, y vive en un estado de intoxicación de cortisol que le hace deprimir su sistema inmunitario, ser más proclive a las infecciones, tener más riesgo de muerte en caso de una complicación quirúrgica, por ejemplo. O mira, las personas que han sufrido un infarto de cerebral, se le empezó a recomendar que tuviesen un círculo en el hogar que fuera de cariño, de arrope, que no estuviesen solos. Y si vivían solos, porque a veces eran gente mayor, se les recomendaba comprarse una mascota, porque se ha descubierto que cuando uno vive en el amor, en la confianza en la vida, en un estado emocional
y espiritual positivo, tiene 6 veces menos riesgo de infartarse y menos riesgo de infección en un tejido que ha muerto por un infarto, por ejemplo. Es decir, y también incluso hay ya estudios que dicen que las personas que rezan habitualmente tienen mejor pronóstico de vida en las enfermedades. Entonces, lo que estamos diciendo es que no se trata de seguir ninguna religión, como tú bien dices, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo en que no se trata aquí de religiones. Estamos hablando del mensaje espiritual que al fin y al cabo viene recogido, tenemos la suerte los humanos como seres racionales, que viene recogido en un libro que se puede leer, pero que hay que saber entender. Yo, por ejemplo, alguna vez cuando hace tiempo leía la Biblia, pues no entendía muchas cosas, no las entendía. Y ya empezaba leyendo, por ejemplo, la primera frase del Génesis que decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y digo, vale, pues muy bien, pues que hay un Dios que ha creado todo, ¿no? Unos dicen que sí, otros que no. Ahora la ciencia, la mayor parte está de acuerdo en que sí, que hay una inteligencia detrás de todo lo creado, tanto físicos cuánticos como biólogos, tanto descubridores del ADN, por ejemplo, como físicos cuánticos premio Nobel, como Max Planck, que decía que la energía, todo es energía y que la materia es la forma de vibración más baja de la energía y que para que se materialice la materia necesita un observador consciente. Y en cualquier caso ya todos empezamos a ver, pues la ciencia empieza a reconocer, y yo vengo de la ciencia, fíjate, muy racional, que hay algo que trasciende a los demás. Y cuando uno lee esa primera frase de la Biblia que te decía, la lee con otros ojos y ya empieza a entender el hebreo un poco y empieza a saber qué significado profundo o qué connotaciones no aparecen en las traducciones, pero sí en su lenguaje original. Y ve que dice, en el principio, también se puede traducir como para el principio del hombre, creó Dios los cielos y la tierra, y sabe que en el arameo, que es la lengua que es predominante cuando se escribe en el Antiguo Testamento, bará es un verbo que significa se echó a un lado, se contrajo, es decir, para darnos una libertad dentro de ese amor infinito que tiene Dios por nosotros, porque Dios al fin y al cabo vamos a decir que es un concepto ilimitado por definición y que lo tiene todo. Un ser que es completo como es Dios, no tiene ninguna razón especial, no necesita nada para creer, no necesita nada fuera de sí, no puede haber nada fuera de sí, sino es todo. Entonces, si crea algo, es un acto de amor desinteresado, es decir, un amor puro, un amor al grado más elevado posible. Y entonces, él, sin embargo, en su amor infinito, de esa interpretación profunda de esa primera frase solamente de la Biblia, ya podemos deducir que ya lo ha hecho para darnos una libertad, un libre albedrío para escoger. Y dentro de ese libre albedrío, si profundizamos un poco más, tenemos dos formas de vivir. La mayor parte, como vivimos sobre todo en Occidente, como dices tú, que es pensarnos que lo que aplica son solo las leyes terrenales. Es decir, pues yo lo que tenga, cuanto más tenga, mejor. Y si para eso yo sé que si doy, pierdo. Y si cojo, gano. Entonces, al final, pues me hago egoísta, me hago egocéntrico, me hago desconfiado de la vida, me hago que tengo que tener cuidado con las relaciones, no me abro las relaciones con amor, no me siento protegido, sino que yo tengo que hacerme a mí mismo, yo tengo que crecer por mis propios medios y nadie más me va a ayudar. Eso de que hay algo por ahí arriba es mentira, cuando en realidad la Biblia, cuando la estudiamos en profundidad, nos dice todo lo contrario. Nos dice que efectivamente en la famosa parábola de Adán y Eva ya nos dice que Dios nos dijo que había hecho brotar, que creó muchos árboles en el jardín del Edén y que en el centro creó el árbol de la vida, que es el que nos da la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el único del que prohibió comer. Y eso no sabemos muy bien lo que significa. No, bueno, pues una serpiente engañó a Eva y por eso estamos todos aquí sufriendo en la tierra. Pues hombre, si uno interpreta las Sagradas Escrituras en profundidad, ya deduce, sobre todo desde el hebreo y el arameo, deduce que ahí el texto pone que los dos árboles estaban en el mismo sitio, en el centro. Es decir, en el centro de todo el Edén, de todo el paraíso, estaban los dos. Pero que Dios lo que dijo no es que no comiéramos del árbol de la ciencia y el bien y del mal, sino que lo comiéramos después del árbol de la vida. Porque si tú comes del árbol de ciencia del bien y del mal y vives en el juicio, es decir, en el juicio de esto es bueno, esto es malo, este me conviene, este no me conviene, al final vivimos en ego, vivimos en sufrimiento, vivimos en separación, en pensar que todo desde nuestro punto de vista, que no tenemos conexión, que nuestros pensamientos y emociones no tienen consecuencias, que odiar a alguien es gratuito y al que lo único que puede perjudicar es a la otra persona, cuando el odio solo me puede afectar a mí porque es un veneno que me corroe por dentro. Entonces, todos esos mensajes nos orientan mucho realmente a que somos algo más que un cuerpo. Ya dice la Biblia que fuimos formados a partir del barro y que nos insufló un alma de vida, ¿no? Entonces, saber que hay algo que nos trasciende y que formamos parte de algo más, como tú bien has dicho, es decir, que tenemos un espíritu que es el que da sentido a la vida, el que nos hace sentir protegidos, que tenemos un poder interior que desconocemos hasta que no conectamos con nuestra esencia, porque nuestra esencia en sí es invulnerable. El cuerpo puede enfermar, el cuerpo puede morir y morirá,
pero hay algo que lo trasciende, que es infinito, que es eterno y que no puede ser atacado nunca. Y desde ahí tú sientes una paz interior y una serenidad, una confianza en la vida que te hace vivir en las mismas circunstancias, sin necesidad de cambiar tu mundo, pero con una confianza y una felicidad totalmente diferentes. La gente confunde la felicidad con la alegría. Hablamos felicidad como un estado de ecuanimidad, de paz interior, ¿no? De confianza, que es lo que nos falta. Entonces, en ese sentido, y tú que has estudiado mucho el mensaje profundo de Jesús, como dices, ¿tú qué mensajes crees tú de Jesús que pueden haber sido tergiversados incluso, porque muchas veces nos lo han contado en la iglesia de una manera un poquito a veces confusa? ¿Qué piensas tú que esos mensajes de Jesús nos pueden ayudar a tener más paz, más confianza en la vida? ¿Qué destacarías o qué parábolas con qué significados reales, profundos, tú transmites a la gente para darle esa paz, esa confianza en la vida? Alexander. Mira, lo que yo he visto en las enseñanzas de Jesús, tú sabes que la Biblia registra aproximadamente, creo que son como 40 parábolas, 40 historias o ilustraciones entre los 4 evangelios, pero una de las que más me llama la atención está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola del vestido de boda o la cena de bodas. Son dos que me han llamado mucho la atención por el hecho, aparte de que están relacionadas, por el escenario de la parábola de las 10 vírgenes muestra a 10 mujeres, 10 señoritas, que están esperando que venga el novio para ir a una cena de bodas, o una reunión de un matrimonio para ser desposado con su novia. Y por otro lado vemos la parábola del vestido de bodas, donde están, evidentemente, una ceremonia matrimonial. Están allí celebrando y hay una persona que no tiene el vestido de bodas. ¿Por qué me llama tanto la atención estas dos parábolas y que muchas veces no le hemos prestado la atención debida? Yo recuerdo que de niño, que yo empecé a conocer la fe de niño, aunque empecé a vivirla ya prácticamente después de adolescente, yo pensaba que el novio se iba a casar con estas 10 mujeres y no era así, era que ellas eran invitadas a la boda, eran como las damas de cortesía, eran como las damas de honor, que iban a hacerle como la entrada para que el novio pasara con la novia y pudiera, porque ya venían de la boda en sí, no era la boda, sino que iban como a la fiesta de boda. Era como darles la bienvenida a que ellas, a que la pareja entrara después de haber recibido la bendición, porque el acto matrimonial, aunque era un acto muy solemne en el tiempo de Israel, era un acto dedicado para la familia, donde las dos familias, tanto del padre de la novia como de los padres del novio, le daban la bendición a sus hijos. Era un acto muy familiar, muy privado, y donde se invitaba prácticamente solo a la familia. Ahora, ¿quiénes iban a la fiesta de boda? Pues los amigos, los conocidos, porque ya celebraban con ellos. Y en eso estaban las 10 vírgenes. ¿Qué sucede? Que estas mujeres consideraron, o 5 de ellas pensaron que el novio pues vendría rápido y no hicieron provisión de aceite y les llegó la noche, les llegó la medianoche. Para quienes en algún momento de nuestra vida nos hemos casado, sabemos que en las bodas puede pasar de todo, se retrasan las cosas, no salen bien, bueno, sucedieron cosas. Y en esta historia vemos a 5 señoritas que no hacen suficiente provisión de aceite porque no pensaron que todo se iba a tardar, sus lámparas se apagan porque el aceite se consume, y vemos como aparentemente un acto egoísta de las otras damas al no proveer un poquito de aceite para que sus lámparas se encendieran. Ahora, ¿por qué era necesario que la lámpara estuviera encendida? Porque no había luz eléctrica. No había luz eléctrica, eran necesarias las lámparas para poder ubicar la carretera, para señalizar, para verse, para reconocerse, porque estaban prácticamente en la calle esperando al novio. Cuando estas damas se despiertan al clamor de la medianoche, cuando dice, ya aquí viene el novio, salir a recibirle, las que tenían suficiente aceite prenden sus lámparas, pero las que no tienen le piden y dicen, mira, pero ¿por qué no nos dan un poquito? Dicen, no, vayan y busquen, pero ¿dónde van a conseguir a medianoche? Y no era un acto egoísta, es que allí es donde está la experiencia personal. Todos nosotros, en nuestra experiencia, hemos tenido un momento de soñolencia. En algún momento nos hemos desanimado, en algún momento hemos recaído, en algún momento hemos fallado, hemos flaqueado. Pero eso no quiere decir que tengamos que alejarnos de Dios por el hecho de que yo me equivoqué, que fue el error que cometió Adán. Adán no fue tanto haber comido del fruto o haber desobedecido, porque es que Dios lo busca y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Te estoy buscando. ¿Y qué hace el hombre? Se esconde. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando yo me equivoco,
Lo que yo tengo que hacer con todos mis errores es buscar al Señor y decir, Señor, me equivoqué. ¿Por qué? Porque soy finito. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente fuerza, porque necesito que tú me ayudes. Y yo se lo he dicho a muchas personas. El hecho de que yo sea creyente, que yo estudie la Biblia, el hecho de que yo comparta mis convicciones, no me exime de algún momento cometer una falta. Entonces, muchas personas, cuando cometen un error, dicen, ya no tengo perdón de Dios, porque también malinterpretan un texto que dice, una vez que hemos pecado, una vez que pecamos, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, dice el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos. Y cuando yo explicaba la carta a los Hebreos, porque yo expliqué toda la Biblia en el canal, yo decía, cuando se lee fuera del contexto, llegamos a pensar de que una persona, después que se ha convertido y comete un error, ya no tiene perdón. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque Pedro caminó con Jesús 3 años y medio, cometió el error más grande de negar públicamente, después que la gente lo había visto caminando con Jesús, y el Señor lo miró con un gesto de compasión, lo perdonó y llegó a ser el gran Pedro que escribió esas cartas donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes, nosotros nos damos cuenta que en cualquier momento podemos ceder ante una circunstancia que nos haga caer, dormirnos, pero necesitamos despertarnos y tener presente la lámpara. Y la lámpara es la escritura. Y esa escritura solo se puede entender teniendo, o se puede encender teniendo aceite, y el aceite representa al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Sin el Espíritu Santo jamás vamos a poder entender lo que escrito está. Estas muchachas van y buscan aceite, y cuando llegan sin el aceite, porque no lo consiguieron, porque ya era la medianoche, tocan las puertas del novio y le dicen, ábrenos que somos tus amigas, o di, mira, somos aquí, queremos entrar a la boda. Y él les dice con todo dolor, le dice, yo no las conozco. ¿Por qué? Porque estaban en oscuridad. Mis queridos hermanos y amigos y todos los que me están escuchando, Ignacio, mira, yo pienso que nosotros estamos viviendo una época que las tinieblas que las personas viven es por decisión, porque luz suficiente nos ha dado el Señor. Yo te decía a ti, antes de la transmisión en directo, ¿qué hubiese hecho el apóstol Pablo si tuviera las herramientas que tú y yo tenemos el día de hoy? O sea, no hay excusa, no hay excusa. O sea, la luz está a nuestro alcance. El que es ignorante el día de hoy es porque quiere. Entonces, no podemos depender de otros, así como estas señoritas no podían depender de que otras le dieran aceite, porque ellas mismas tenían que hacer su provisión de aceite. Tenemos que ser pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Eso hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, entrando ya a la cena de bodas, tenemos la parábola del vestido de bodas, donde todos están elegantemente vestidos porque es una fiesta que amerita estar bien vestidos. Pero ¿qué es lo que dice la cultura hebrea del primer siglo? Dice que los padres, que era que pagaban toda la ceremonia, todos los padres pagaban todo, principalmente el padre del novio, que daba una dote al padre de la novia en agradecimiento por haber criado una buena hija para su hijo, una buena esposa para su hijo. Ellos proveían el vestido para las personas, proveían el vestido para que no hubiese ningún tipo de excusa, para que se alegraran todos sus conocidos. Y ven ahí a un hombre que no tiene vestido de boda y le pregunta, oye, ¿qué haces sin vestido de boda? Si se supone que yo te los proveí. ¿Por qué vienes vestido a tu manera, a tu gusto? ¿Por qué vienes o sea, explícame, dame razones, dame motivos por el cual que fallamos nosotros, no te dimos el vestido suficiente, no habían vestido suficiente, no había de tu talla, dinos algo. Y en la parábola, lo más cumbre y lo que digo, oye, verdaderamente aquí no hay excusa. El hombre no pronuncia absolutamente palabra, no tiene nada que decirle al señor de la casa. El hombre no se puso el vestido porque no quiso ponérselo y punto. Esa fue la circunstancia, no quiso ponérselo. Yo vengo a la fiesta y vengo a mi manera. Y ese es el error que hemos cometido muchos cristianos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos adorar a Dios a mi manera, queremos hacer las cosas e interpretar la Biblia a mi manera. El hecho de que yo sea independiente no quiere decir que yo tenga una posición aislada de muchos creyentes, porque yo creo que en la historia nos ha confirmado de que los verdaderos siervos de Dios se sentaban a estudiar la Biblia en grupo
interpretaban la Biblia juntos y llegaban a conclusiones que hoy llegaron a ser las doctrinas de muchas iglesias. ¿Bien? Entonces, creo que aquí se nos presenta claramente que necesitamos hacer provisión a pesar de nuestros errores para que el Espíritu Santo nos transforme, porque nadie va a poder transformarse solo, y yo no puedo hacer las cosas a mi manera porque el Señor es el que me está haciendo la provisión de todo lo que yo necesito. Él es mi ayuda en la debilidad. Y creo que estas dos parábolas se deberían seguir estudiando y se deberían seguir entendiendo porque el Señor hace todo lo necesario para que estemos bien aquí en la tierra y en el futuro en la patria celestial. Efectivamente, Alexander. Es muy bueno lo de a mi manera. Eso es cierto que hoy día en Occidente vivimos de esta manera, es decir, a mi manera. Y entonces buscamos por nosotros mismos solucionarnos los problemas. Y claro, ¿cómo no se va a vivir con miedo si tú realmente piensas que tú te tienes que hacer a ti mismo, que eres un ser mortal, que eres vulnerable a enfermedades, que eres vulnerable a que cualquiera te la juegue, a que te ocurra cualquier desgracia en cualquier momento? Vives con miedo porque piensas que estás solo ante el peligro, siempre, ¿no? Continuamente. Entonces, ese es el problema que yo veo, que la gente vive en tensión, vive en alteración constante, en alerta, desconfianza. Socialmente estamos muy conectados por la nueva tecnología, pero muy desconectados de nosotros mismos y de los demás. Y al no tener una confianza en que formamos parte de un tejido universal, de una unidad, eso nos hace vivir desconsolados, nos hace vivir siempre en esa guerra continua, que además se nota mucho. En Occidente somos muy racionales y vivimos más en el ego, más en lo material, y en Oriente siempre se ha dicho, aunque ha evolucionado de otra manera, quizá que se ha vivido más desde el punto de vista espiritual. Y conectar ambas cosas creo que son fundamentales y elevarnos espiritualmente desde lo terrenal, como tú has dicho, pues comulgando en conjunto, comprendiendo y bueno, pues compartiendo la palabra, compartiendo mensajes espirituales, mensajes de poder interior, como todos tenemos, resulta realmente fundamental. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy rápida al respecto de una paciente que para mí fue una curación milagrosa. Mira, y fíjate lo que te digo. Yo estaba rotando como residente de cirugía, yo soy traumatólogo, entonces yo soy cirujano ortopédico, y roté en el servicio de cirugía general y de aparato digestivo. Y ahí yo estaba con el adjunto en la consulta sentado y vi una mujer que era inmigrante, era latinoamericana, no recuerdo bien la nacionalidad, tenía 2 o 3 hijos y venía muy preocupada porque ella tenía una enfermedad inflamatoria intestinal que consiste en que es una enfermedad en que el cuerpo se ataca a sí mismo en el tubo digestivo. Entonces tiene inflamaciones de algunos tramos que a veces requiere cirugías porque los sangrados que produce incluso ponen en riesgo su propia vida. Entonces estaba muy preocupada porque tenía niños pequeños y no podía jugarse, digamos, la salud o la vida porque tenía que atenderlos. Y dice que vivía aquello como una señal de Dios, de que ella era muy creyente, por cierto, que había notado una señal de Dios que le decía que tenía que tomarse en serio y sanar. Entonces ella empezó a rezar y dice, pero yo estoy rezando, no notaba muchas cosas, muchas diferencias, pero dice que empezó a sentir eso sí como un poco de paz, como una necesidad, como una intuición de que tenía que hacer una lista de personas a las que perdonar. Entonces hizo esta lista de personas a las que perdonar, habló con personas del pasado, heridas que le había marcado del pasado, empezó a sentirse mejor, empezó a conectar con hobbies que había abandonado y empezó a desenvolverse de una manera más libre, confiando más en sí misma, sanando cosas que la habían traumatizado, que tenía enterradas, como todos tenemos ahí en el subconsciente, que nos afecta y muchas enfermedades vienen incluso agravadas por ese motivo. Y después de eso ella empezó a sentir como mensajes y le empezó a aparecer sincronicidades. Creo que vio un titular de tú, pase lo que pase o estés viviendo lo que estés viviendo, tú puedes sanar. Y empezó a sentirse mejor y sus síntomas mejoraron, pero los brotes no disminuyeron en frecuencia. Sin embargo, nos contaba una cosa que a mí me ponía los pelos de punta, y es que un día nos dijo, yo en uno de los rezos ya enfadada con Dios, pues lo dije, que en medio estoy enfadada porque no consigo sanar y estoy rezándote todos los días y confío en ti que me puedes ayudar. Dice, yo sentí un mensaje de él que me decía, si hubieras sanado de golpe, no hubieras cambiado, tenías que transformarte primero. Es decir, ella se cambió, se transformó en una persona mucho más profunda, conectó con su corazón, empezó a enfrentar esas heridas que todos dejamos de un lado, debajo de la alfombra, y seguimos con nuestros quehaceres diarios, con nuestra rutina, ¿no? Con nuestra vida superficial. Y sin embargo, todo eso
sorprendentemente hizo que bajara mucho los brotes de su enfermedad y prácticamente desaparecieron. Es algo que yo recojo además, esa historia, y de verdad que fue transformadora y a mí fue inspiradora. Ese tipo de historias a mí siempre me han impactado mucho y me han hecho reforzar mi creencia en que realmente, obviamente, somos personas, somos seres que espirituales, tienen una experiencia terrenal y no al revés, como se suele decir, ¿no? Entonces, esa conexión con nosotros mismos, con nuestro ser profundo, que la vida de alguna manera nos intenta transmitir, que no es que haya un Dios allá arriba con barba castigador que nos está tomando nota de nuestras faltas, como tú decías, y que tenemos tanto miedo en el fondo de eso, sino que es un ser o un, llámalo campo cuántico, como algunos dicen, llámalo inteligencia universal, que nos trasciende y que nos sostiene en cada momento. De hecho, la complejidad del ser humano, como yo como médico, o la complejidad del mundo, del universo, cómo funciona, es tal que dices, no puede funcionar de forma automática sin una inteligencia que lo haya programado y sostenido momento a momento. Es imposible. Eso ya muchos científicos y premios Nobel de Biología lo dicen, ¿no? Entonces, es sorprendente cuando una persona realmente empieza a conectar y empieza a conectar con mensajes profundos como lo que tú estás dando, que a mí me parecen muy bonitos, muy reveladores, y sobre todo que yo creo que están ayudando a la audiencia seguramente a tener esa apertura a una puerta nueva, a un camino que les puede revelar realmente una espiritualidad real. Porque, como te decía antes en privado, creo, eh, hemos visto muchas corrientes espirituales de crecimiento personal que están basadas en lo de ahí fuera o son muy efímeras, pero lo profundo y lo real están las historias en el mensaje profundo de las Sagradas Escrituras. Realmente la Biblia es la base del crecimiento personal y espiritual. Pero mucha gente no lo llega a profundizar, no lo llega a comprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también me costaba hasta que no me puse a estudiarla, es proceso para comprender qué había detrás ahí. Por eso tuve que apoyarme en gente que sabía, como tú, que sabía interpretar muy bien las Sagradas Escrituras con el mensaje real que nos quiere dar. Y no nos confundamos con interpretaciones superfluas o racionales o que simplemente no logremos entender qué hay ahí detrás, ¿no?, de todo eso. Entonces, me parece que es algo que hay que tener en cuenta, que no es que se trate de la Biblia todas las noches, pero sí, por ejemplo, por lo menos, abrirse a saber que los mensajes divinos ya están ahí, escritos hace miles de años y que no van a cambiar, que no hay que comprarse el último libro sobre crecimiento personal de cómo hacerme rico, sino que todas las bases están ahí para realmente tener plenitud y abundancia en todas las áreas de la vida, porque en la vida se trata de todos esos temas. Pero mira, yo te digo algo, la proyección que las personas tienen de Dios, como ese Dios castigador, claro, tú ves capítulos, yo no sé si has tenido la oportunidad de profundizar el capítulo 31 de Números, donde Dios manda a matar mujeres, niños, animales, recién nacidos, acaba con todo eso. Ese fue otro de los capítulos bastante controversiales cuando me tocó que leerlo, porque las personas decían, ¿cómo puedes hablar del amor de Dios cuando están mandando a matar a una cantidad de gente? Y decía, es que lamentablemente nosotros interpretamos a Dios desde nuestra postura humana, porque así somos nosotros los seres humanos. Y por eso es que en algunos casos personas hacen ídolos y adoran imágenes de seres que ellos dicen, este es Dios, o este es Cristo, o este es María, o este es San Pedro, o este yo no sé. Porque hemos querido proyectar a Dios a nuestra manera. Entonces, vemos con horror los juicios divinos, pero no nos damos cuenta lo que hay en el trasfondo histórico de todo ese juicio y de todas las oportunidades que Dios le dio a esa población. Por ejemplo, Estados Unidos, yo lo he dicho muchas veces, Estados Unidos en algunos estados tiene la pena de muerte y yo no veo a la gente manifestando para que hagan una abolición de la pena de muerte. Más bien hay gente que anhela la pena de muerte para algunos criminales, porque los considera ya unas parias, ya unos incorregibles. Y darle pena de muerte a una persona en los Estados Unidos no es yo recuerdo que hace como un año estaba viendo el juicio de un joven que mató a 14 estudiantes y a 3 profesores en un high school, en un colegio, y el hombre, yo pensé que lo iban a condenar en ese momento, pero el juicio duró bastante tiempo, varias sesiones, varios meses, varias testigos contando las historias, los familiares, una cosa impresionante. Yo a la final me aburrí tanto de lo largo que era el sistema de juicio que a la final no sé si lo condenaron o no lo condenaron a pena de muerte, pero la gente exigía, queremos pena de muerte, queremos pena de muerte. Veo, el ser humano es así. Pero cuando Dios actúa, cuando Dios tiene la razón de actuar con justicia, entonces decimos, no, es que el Señor es un criminal porque lo hemos proyectado erróneamente.
Yo soy de los que piensa y estoy convencido que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, pero no todos están dispuestos a dejarse salvar. Porque si no hubiese todavía, o sea, la maldad ya no existiera el día de hoy. Si realmente pusiéramos en perspectiva el hecho de que podemos ser mejores personas, no haciéndole daño a los demás, pero ¿por qué no somos mejores? Porque nuestra naturaleza está inclinada al mal y por eso necesitamos la información que la Biblia nos ha dado y entender las razones por el cual Dios actúa de esa manera. El tema de la salud que tú estás hablando es un tema que a la gente le ha llamado mucho la atención y la Biblia también habla del tema de la salud. Y yo creo que una de las cosas que hemos fallado los predicadores es enseñar a las personas que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor. Y yo me imagino que cuando leen la carta del apóstol Pablo a Timoteo dice que por la oración todo se santifica y empiezan a comer cuantas barbaridades se atraviesan por el camino diciendo que Dios lo santifica y que destruyen su cuerpo y cuando se enferman entonces están clamando, Señor, sáname, sáname, pero es que yo te di la información para que no te enfermaras. Yo te di, la enfermedad tampoco es justificable. Claro, hay enfermedades que son genéticas, hay enfermedades que son por el ambiente social, el ambiente natural, por la contaminación, y hay cosas que pasan por accidente. Pero yo no sé, yo de medicina no sé nada, porque no ha sido mi área, yo veo sangre y me desmayo. Yo creo que un alto porcentaje de las enfermedades que hoy se ven es por culpa de nuestro estilo de vida. Cuando Dios ha provisto información necesaria para vivir bien, porque Dios quiere darnos vida. Y cuando Él ejecuta sus juicios, que es un misterio, una manera extraña de Dios de actuar, porque Él no quiere destruir, quiere salvar. Cuando Él lo ejecuta es porque sabe que las personas han llegado a un punto sin retorno. Fíjate, por ejemplo, el caso del diluvio universal. Algunos dicen es real, no es real. Yo considero que es una historia real y que nos presenta unas grandes enseñanzas. El arca se creó para que entrara mucha gente, pero ¿cuántos entraron? 8. Nadie fue obligado a entrar, pero todos fueron invitados a entrar, pero no todos quisieron entrar. Yo estoy seguro que Noé tenía primos, tenía hermanos, tenía cuñados, tenía sobrinos, tenía muchos familiares, tenía su suegro, tenía su suegra, pero nadie quiso entrar. Las esposas de los hijos de Noé tenían su familia y ninguno quiso entrar, nadie estaba obligado. Pero la capacidad para salvarse estaba ya presentada, ya, mira, aquí pueden entrar todos los que quieran. La salvación no es obligatoria y la vida del creyente no es obligatoria, pero nuestra experiencia nos dice, o les dice a los demás que vale la pena seguir esto. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Ay, que Dios mató a esos sodomitas y tal, porque imagínate, si Dios nos castigara como nos castiga ahora, no quedaría nadie. Bueno, para que tú veas la gracia del Señor. Pero Dios le dio oportunidad a los de Sodoma también de salir, cuando le dijo a Lot, busca a tu familia, busca a los familiares, busca conocidos, sácalos, invítalos a que salgan. Y nadie quiso salir, se burlaban de Lot. Entonces, en el área médica, que creo que es un área que a la gente le interesa muchísimo, yo le digo a las personas, mira, el Señor en la Biblia prohibió comer ciertos tipos de carne, cerdo, pato, otros tipos de animales, los peces sin escama, por ejemplo. Yo no sé cómo será allá en Europa, pero aquí hay un animal que se llama el bagre, que es un pez lucio que no tiene escama y que lo que come es excremento. Y la gente dice, ay, qué pez más rico. Pero Dios prohibió el consumo de ese tipo de animales. ¿Por qué? Porque generan daños a nuestro sistema inmunológico, a nuestro organismo. Entonces, cuando Dios dice algo, lo dice para nuestro bienestar. Y cuando no le prestamos atención, entonces, lamentablemente, sufrimos las consecuencias. Pero vuelvo y repito, creo que ha sido una proyección errada que les hemos dado a las personas sobre Dios. Creo que hemos querido entender a Dios a nuestra manera. Y esa es la razón por la cual muchas veces, y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y no sé si allá también en España pasará, aquí en Latinoamérica, en una sola manzana, en una sola cuadra, en un solo entorno, donde tú le puedes dar la vuelta hacia la manzana, te puedes conseguir hasta 6 congregaciones diferentes. ¿Eh? Y yo digo, a ver, yo reflexionaba el domingo pasado, yo me reúno los sábados porque yo creo que yo creo que el sábado tiene gran vigencia, aunque algunos están en contra de lo que yo diga, pero eso es lo que dice la Biblia. Yo el domingo salía a comprar unas cosas y pasé por una cuadra y exactamente las conté. 1, 2, 3, 4, 5. Le di la vuelta y dije 6, 7. Había 7 congregaciones. Y yo me ponía a pensar, todos tenemos la misma Biblia. Todos adoramos al mismo Dios. Pero yo te aseguro que entre esos hermanos no se tratan. Te aseguro que no se visitan mutuamente, que los pastores se miran por la calle y no se saludan.
Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema que hay que corregir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde nuestro entorno. Comenzar nosotros a hacer la diferencia. Por eso yo te decía al principio, yo asisto a una iglesia, pero yo no represento a la iglesia. Yo puedo ir a donde me inviten. Donde me inviten yo voy a ir siempre y cuando las personas estén dispuestas a escuchar. Yo recuerdo que una vez me invitaron a Bogotá a una iglesia que también se reúne los sábados, pero no es de la misma denominación donde yo asisto. Me llamó mucho la atención. ¿Y ustedes por qué se reúnen los sábados? No, porque la Biblia lo dice. Ah, buenísimo, está bien. Yo les acompaño, yo voy. Yo pude haber ido cualquier otro día, pude cualquier día de la semana. Fui y tenía la libertad y me sentía cómodo con ellos porque ellos ya habían aceptado. No fue que yo se los enseñé, no fue que ellos cambiaron de perspectiva porque entraron a mi canal o porque alguien se los dijo, es porque ellos mismos se sentaron a estudiar la Biblia y llegaron a la conclusión de que es verdad lo que dice la Escritura. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no marcar la diferencia? Ellos marcaron la diferencia. Evidentemente tenían también muchas cosas que yo les dije, mira, pueden hacerlas de esta manera. Yo no les dije, sálganse de aquí y váyanse a la iglesia donde yo voy. No, ustedes sigan viviendo la fe, que el Espíritu Santo a ustedes no los va a dejar en tinieblas y los va a guiar a toda la verdad. Y están creciendo y yo espero que sigan creciendo porque a la final todos tenemos el mismo propósito, de ir juntos a la patria celestial. Exactamente, Alexander. Estoy de acuerdo contigo que se ha entendido mal la espiritualidad. Parece que vivimos Dios, como dices tú, adoramos a Dios a nuestra manera, como nos conviene en cada momento, y ahí tiene las consecuencias a todos los niveles, de salud, sociales, familiares. Eso también lo vemos muchas veces, que desafortunadamente se nos olvidan nuestras obligaciones morales o nuestra conveniencia. Además, como decía Jesús, perdona siempre a tus hermanos, bendice a quien te maldice. Y lo decía no ya por el otro, sino por ti, porque cuando tú tienes una conciencia de observador y no de condenador, porque eso no te corresponde a ti. Ser condenar o decir que está bien o está mal y condenar a los demás, o como tú decías antes, decidir quién debe morir o quién no, porque son almas como tú y son sagradas, aunque obviamente tiene que haber una justicia, que también viene de Dios, por cierto, la justicia divina. Es un concepto que también hay que aplicar para que haya un orden social y podamos vivir mejor. Todas esas indicaciones están en la Biblia. Igual, por ejemplo, que decías tú de la salud, pues con los alimentos prohibidos o con el ayuno, que el ayuno la ciencia ya sabe que ayuda al proceso de autofagia, que es el proceso en el que entra el organismo cuando digiere y elimina todo aquello de desechos y toxinas que hemos ido acumulando y que si no le damos un poquito de descanso a nuestro organismo, como el hígado o el sistema linfático, para limpiarse, te vas contaminando y puedes acabar con un hígado graso, con enfermedades inmunes o enfermedades todavía tumorales o peores, ¿no? Así es. Con lo cual, todo está ahí y todo hay que entenderlo bien. De ahí la importancia en que tener una guía que te ayude pues a entenderlo, porque yo, como te digo, por ejemplo, cuando empezaba con la Biblia a tomármela más en serio, pues no la entendía bien. Y entonces me tuve que apoyar en gente como tú o como otros, incluso algún rabino, que el Antiguo Testamento te lo explican con una profundidad incomparable, la verdad también, en la que tú entiendes ya por pues, incluso cosas tan trascendentes de cuál es un poquito el sentido de nuestra vida en este mundo, ¿no? Lo que comentábamos antes de la primera frase de la Biblia, que decía que la gente dice los cielos y la tierra. Bueno, pues los cielos en hebreo es Hasemaim, es decir, es el allá, el más allá, y la tierra es lo terrenal. Y también que el Espíritu de Dios está siempre navegando por la superficie de las aguas en medio del caos. Este mundo es un mundo de caos, de ruido, tenemos problemas, tenemos discrepancias, discusiones, hay guerras, hay peleas, hay malentendidos con tu jefe, con tu mujer, con tus hijos, pero siempre hay que conectar con esa esencia espiritual que nos permita pensar con tranquilidad, con silencio, con ese sabbat, esas desconexiones por lo menos puntuales o momentáneas, que nos permita salir de todo ese ruido que nos está colapsando y que nos permita tomar mejores decisiones, ser mejores personas y tener mejores resultados también en consecuencia en todas las áreas sociales, de trabajo, de dinero o de todo lo que sea. Entonces, es muy importante una espiritualidad bien entendida y sobre todo vivida y no solamente dicha, como dices tú, no solo de palabras, sino entendida. Es decir, tus actos obran más que tus palabras. Tus frutos, por tus frutos te conocerán, como decía Jesús. Entonces, ya, Alexander, muchas gracias por toda la luz que nos estás arrojando, que yo creo que mucha gente ya que lo está viendo, seguro que está teniendo curiosidad por profundizar en estos aprendizajes espirituales. ¿Nos podrías dar una cita, una frase o un mensaje corto para, digamos, ya sé que esto es complicado porque la Biblia está llena además de luz, que permita resumir un poco qué somos realmente y por qué podemos confiar en la vida? ¿Por qué estamos sostenidos, ¿no? Que nos hace sentir más confiados, más tranquilos, más felices? Un mensaje que puedas tú darnos.
sencillo, con lo que tú has ayudado a lo mejor a gente que has guiado o que has amaestrado, digamos, cuando ha tenido momentos de vacío o de sufrimiento, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, que pueda venir de las Sagradas Escrituras de Jesucristo, del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto con tanto sufrimiento. Sí, mira, hay mucha información. Estamos hablando de 1189 capítulos que tiene la escritura, ¿no? O por lo menos las versiones en castellano, porque la Biblia hebrea pues está ordenada de una manera diferente. Son 1189 capítulos. Y uno dice, ¿qué versículo o qué capítulo puedo utilizar? Y yo me voy a ir por lo seguro, por lo más sencillo, porque creo que así es el plan de salvación de Dios, sencillo de entender, y sus enseñanzas son prácticas. El Salmo 1, el libro de Tehilín Aleph, el Salmo 1, comienza con una palabra que no solamente la vamos a ver en este Salmo, sino que la vamos a ver en muchos textos, y me gusta mucho porque aparece también en el libro de Apocalipsis 7 veces, que es la palabra bienaventurado, dichoso, feliz. En griego es Makarios. Makarios es una persona que en medio de las dificultades, en medio de los problemas y en medio de la ansiedad de la vida, mantiene un espíritu de gozo. Un Macario es una persona que las cosas no siempre le salen bien, pero que aprende a confiar en el Señor. Cuando Jesús dio el sermón del monte, dijo, bienaventurados los que lloran. Y llorar en algunos momentos es necesario, pero yo pienso que nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy espero llorar, porque el llanto siempre está unido a la tristeza. Entonces, Macario es la persona que en medio de su dolor, de su llanto, de su tristeza, de sus circunstancias adversas, entiende que el Señor lo consuela. Bienaventurado el que tiene hambre. Claro, allí habla de hambre y sed de justicia. Pero igualmente quienes hemos sentido en algún momento de nuestra vida el hambre física, sabemos que el hambre no es nada bonito. Y mucho más cuando hablamos del tema de la justicia. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios o serán también saciados, serán saciados. Serán saciados, o sea, se les va a satisfacer su necesidad. Quizás no en el momento, sino no cuando nosotros lo estamos esperando, sino cuando realmente el Señor está dispuesto a obrar en nuestra vida. Entonces, bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, no recibe consejo de malos. ¿Y cómo sabe uno? Yo recuerdo cuando explicaba este capítulo y decía, ¿cómo sabe uno si el consejo que nos están dando es malo o es bueno? Por su fruto se conoce el árbol. Entonces, tú sabes perfectamente si un consejo es bueno o es malo dependiendo de la persona y con la intención y realmente lo que se está pidiendo, porque nosotros como seres racionales hemos aprendido con todos nuestros errores y con todas nuestras falencias, hemos aprendido a distinguir lo bueno de lo malo. No hace falta que la Biblia diga que matar es malo porque se supone que nuestra propia naturaleza nos dice que matar es malo, o que robar es malo, o que mentir es malo, aunque muchos mentimos, porque esa es la verdad, mentimos. Entonces, pero no seguir el consejo de malo, no escuchar al malo, no prestar atención, no sentarte con él, no andar por el camino con él. Ahí en la parte final, dice, en silla de escarnecedores asentado. En la silla era donde las personas se reunían para hablar mutuamente de las cosas de la vida y de las lecciones de vida, pero estamos hablando de silla de escarnecedores, que no son simplemente personas malas, son personas que se deleitan, se gozan en dañar a los demás. Entonces, el consejo que el salmista nos da es, no tengas la experiencia de reunirte con ese tipo de personas. ¿Y por qué lo dice? Porque estas personas tendrán sus consecuencias. El malo es como el tamo que arrebata el viento, pero bienaventurado es el varón que medita en la ley del Señor, en la ley del Señor. Versículo 2. En esa ley está su delicia, en ella medita, reflexiona, la vive, la digiere, la disfruta, no un día a la semana, no una semana nada más, no un mes, no un año, no es una etapa, no es un periodo, no es una serie, es una vivencia, una experiencia real de toda la vida. Medita en la ley de Dios de día y de noche y el resultado es que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo pienso que estos 3 versículos son esenciales para la vida de todo aquel que está enrumbándose en este camino de la salvación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol lo vamos a ver también en los libros proféticos. El árbol nos representa a nosotros. El libro de Daniel muestra un árbol gigantesco a Nabucodonosor, que al final fue un árbol derrumbado, porque fue un árbol que no, en su fundamento, no recibía la salvia de vida, no recibía el agua de vida, hasta que el rocío, simbólicamente dice, hasta que el rocío recayó sobre él durante 7 tiempos, el árbol reverdeció. Y es que necesitamos la experiencia del Espíritu Santo para que podamos reverdecer y ser árboles que prosperen en todo momento. Y el apóstol Pablo escribió que los frutos, o el fruto, porque aparece en singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que por cierto la palabra templanza tiene que ver también con el área de la salud, que es la temperancia, la abstinencia, el dominio propio. Toda aquella persona que es dirigido por el Espíritu y que medita en la ley de Dios de día y noche tendrá dominio propio y será un testimonio y un ejemplo para otras personas. Y podrá decirle a los demás, este camino realmente vale la pena seguirlo. Así que bienaventurados, mi deseo es para todos que seamos bienaventurados Macario, no porque todo nos salga bien, sino porque a pesar de los problemas de la vida tenemos esperanza. Qué bonitas palabras, muy bello y muy bien sintetizado dentro de la dificultad de la pregunta, Alexander. Realmente es así, y si lo integramos de forma profunda, nuestra vida puede cambiar. Esto es algo evidente. Esas personas que son rectas, que continúan conectados a su espíritu, que saben obrar bien en mitad de las tentaciones o a pesar de que otros obren mal sobre él, saben que al final van a ser recompensados. Y esto que mucha gente dice, estos son cuentos, esto es magia, lo que pasa es que con nuestros ojos terrenales no lo vemos, no lo conectamos, pero al final ocurre, la justicia divina existe, existe el soporte, existen los milagros, lo normal es que haya milagros y lo anormal es que no haya milagros en nuestra vida, y todos los hemos presenciado, aunque a veces no hemos sido conscientes de ellos, porque cada día es un milagro realmente. El sostenernos, el tener vida, levantarnos cada día con un techo, con una familia, con una vida, ya de por sí es un milagro de una ingeniería ya solamente física muy compleja, que si no hay inteligencia sosteniéndola, no sería posible. Así es. Oye, pues muchísimas gracias, Alexander, por tu Gracias. presencia en esta entrevista, tu luz. Hay mucho que hablar, poco tiempo, con lo cual, bueno, que es una síntesis espectacular. A mí me ha gustado mucho, me ha aportado mucha sabiduría, como siempre tú acostumbras a darnos. Se nos fue Y la bueno, hora rápido, ¿eh? Se fue una hora completa. sí, efectivamente. Lo dicho entonces, seguida, Alexander, es un tema muy, muy interesante, el análisis que hace la Biblia profundo desde el punto de vista del crecimiento espiritual y de verdad que ayuda mucho. Así que muchísimas gracias de nuevo. Un saludo y un abrazo enorme de España para Colombia y para todos los colombianos, tus compatriotas y todas las personas que nos están viendo aquí, que también hay gente del canal de Sudamérica y de Centroamérica, aparte de España. Y nada, que Dios te bendiga, Alexander. Muchas gracias. Bueno, buena tarde a todos. Muchas gracias a todos por seguirnos y espero que os haya servido, os haya arrojado luz y disfrutéis de este camino de despertar, que es un camino espectacular y que da luz, por definición, a tu vida. Hasta pronto. Hasta luego.